Bienvenidos a la oficina, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y hoy estaremos justamente platicando de una de las series mexicanas que más impacto ha estado causando, que está siendo renovada para una temporada 2 y que es una versión mexicana de The Office. Por favor, coméntenos, déjenos saber si ustedes han visto esta serie, déjenos su like, compartan este video y desde luego suscríbanse al canal. Y bueno, hoy además tenemos casa, ahora sí que la oficina llena, porque estamos aquí con Mónica Lloret, Clau Wittig y Nips Trejo. Bienvenidos. Y bueno, voy a empezar por pedirle a Mónica que nos propuso hacer este Dilo con Igualdad de Género, que nos hable un poquito de por qué vale la pena. Mónica, cuéntanos para quien no te identifique, muy mal si no le identifican todavía, un poquito de ti y cuéntanos de por qué te llamó la atención la oficina. Gracias, Charlie. Qué gusto coincidir con ustedes de nuevo. Bueno, pues yo soy Mónica Lloret, estoy en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, en el Campus Ciudad de México, y pues me gusta hacer crítica con perspectiva de género. Y ahorita le paso la voz a mis queridos compañeros, nada más para darle, como somos muchos, ¿no? Para poderle dar este contexto que me pides. Pues sí, la oficina, esta adaptación de The Office, gringa, que aparte es una adaptación de una serie inglesa y que se ha adaptado en muchos momentos y en muchos espacios con un montón de temporadas. Y pues que particularmente yo no fui fan de la serie gringa. Hubo capítulos que vi, temporadas que vi, que me daban mucha risa, otros que me parecían tan incorrectos, tan políticamente incorrectos que no los vi y me cansaban. Decidí o les sugerí traerla acá porque me parece súper interesante todo el ruido que está generando, porque nos podemos ver en la serie. O sea, no es el producto mejor hecho cinematográficamente, bajo presupuesto, porque pues es un foro con una serie de escritorios, casi no hay tomas fuera de esto, más que en un estacionamiento, ¿no? Es este falso documental, esta idea del falso documental, pero sobre todo porque retrata un espacio laboral cotidiano que está atravesado por muchísimas relaciones de poder y en donde podemos ver cómo se manifiesta el patriarcado, cómo se manifiesta la precarización del trabajo, cómo se manifiestan estas relaciones de poder entre los varones patriarcales, pues, que han ido cambiando, ¿no? Ahí ahorita hablaremos de los personajes, y porque a través de la risa como que nos permite darnos cuenta de cómo funcionan esas estructuras de poder o cómo nos atraviesan. Y esto también tiene mucho que ver en el lugar en el que estamos, en este mundo, en este lugar atravesado también por intersecciones, ¿no? Entonces, por eso la sugerí y me llena de emoción hacerlo con Nips y con Clau, sobre todo porque sé que Clau fue súper fan o es súper fan de la serie gringa y ya, por eso la propuse. Gracias por tomarla y por sentarse aquí conmigo hoy y decidir que sí la queremos analizar. Gracias. Gracias a ti, qué bueno que la mencionaste porque luego de repente hay tanto que ver y tanto que hacer que se nos pueden escapar algunos de estas series o películas. Clau, tú que conoces más de esta serie que tienes la referencia norteamericana, bueno, en principio cuéntanos un poquito de ti y háblanos de The Office y de la oficina. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Yo, Clau Wittig, también profesora de la Escuela de Humanidades y Educación, igual que Moni, pero en el Campus Santa Fe, igual que Charlie. Como bien dicen, es una de las tantas adaptaciones de la serie original producida por la BBC, que de hecho es quien tiene los derechos y quien dicta todo lo que se debe de seguir, o más bien las cosas que no se pueden modificar cuando se haga una adaptación de The Office, que si mal no recuerdo tiene entre 10 y 12 adaptaciones internacionales a partir de la serie original, que es la británica, que si bien es reconocida como pues un parteaguas y sí, vamos a dejarlo en este parteaguas del tipo de humor y qué es lo que busca el humor, y además un humor tan ácido, tan negro como puede ser el británico. La verdad es que la que más reconocimiento se llevó y la que tuvo más temporadas fue la adaptación estadounidense, ¿no? Bueno, ahora con la versión mexicana, todo el escepticismo que había alrededor de si iba a ser tal cual un copy-paste, ¿no? Con las mismas situaciones, los mismos diálogos, incluso los mismos nombres, pero únicamente traducido.
Y la realidad es que no, ¿no? Ha sido una tropicalización tremenda, una adaptación muy buena, donde, como bien dice Moni, son situaciones cotidianas que cualquier persona, yo creo que ni siquiera que haya trabajado en una oficina, que vaya a una cena familiar, que vaya a una comida con alguien fuera de su cámara de eco, probablemente ha atravesado. Y hablando un poco de la versión estadounidense, que como les digo, si bien no fue la original, pero sí la más exitosa, pues lo que tuvo la serie estadounidense, aunque la mayoría de las personas no lograron pasar de la primera temporada, porque utilizando un término anglosajón, y muy moderno, la mayoría de las personas, los primeros capítulos o la primera temporada de The Office Estados Unidos les causó cringe, ¿no? Porque es un humor muy ácido, no son las situaciones como más cotidianas, no es como este humor que te va preparando para que ya sabes lo que va a venir, o como el punchline, es al contrario, es un humor bastante extraño y que no es que te vayas a soltar la carcajada como con esta situación que ya sabes qué va a pasar, ¿no? Que es como la suma de varios elementos. Es un humor que se va desarrollando de una forma muy incómoda. Entonces, mucha gente no pasa en la primera temporada de The Office, cuando la verdad es que los personajes se van desarrollando mucho mejor a lo largo de las siguientes temporadas y vas entendiendo un poquito el contexto. Y yo sé que la BBC tiene tres requisitos para poder hacer una adaptación. El primero de ellos es mantener la idea del falso documental. El segundo es mantener un triángulo amoroso, que en la serie de The Office se nota, The Office Estados Unidos se nota desde un inicio. Aquí es un poquito más sutil. Y el tercero, que creo que es también mucho lo que tiene que ver Moni que tiene que ver con lo que decía Moni alrededor de por qué la propuso, es que tiene que estar el requisito de que en la oficina tienen que trabajar para un jefe o jefa que es la peor persona de este mundo, ¿no? Podremos analizar si es en realidad la peor persona de este mundo por, digamos, una decisión propia o por su propia ignorancia, ¿no? Y el contexto que le rodea. Entonces, pues bueno, por eso creo que ha sido tan exitosa. Si ustedes han visto la conversación en redes, la gente no le tenía confianza, no tenía expectativas, decían una adaptación más, un refrito más, como a lo mejor creo que en su momento se hizo con La Niñera, ¿no? En una adaptación mexicana, pero que tal cual era un copy-paste. Perdóname, Charlie. No muy afortunada la adaptación de La Niñera. Así es. Y que se hizo tal cual una copia, así cada capítulo era una copia y los diálogos también. La gente no tenía expectativas y creo que ha sorprendido gratamente, no solo porque logra conectar, sino también porque la gente también en la conversación en redes decía, ay, van a ser súper woke, ¿no? Súper progresistas, no van a ser igual de políticamente incorrectos que en The Office. Y bueno, tremenda sorpresa que nos llevamos. Y bueno, ese es un poquito el contexto de por qué la gente la empezó a comparar con la serie de Estados Unidos y pues cómo se lleva a una dirección completamente diferente. Y que había mucha duda, ¿no? Porque en realidad también es una serie que no tiene talento tan conocido, ¿no? O sea, muchos de estos actores, actrices, si bien tienen largas trayectorias y han hecho cine, teatro y televisión, ninguno de ellos son una figura, una estrella, digamos, ¿no? Por ahí escuché también rumores de que había como esta inquietud de si la iba a protagonizar Adal Ramones o Omar Chaparro o alguno de estos actores que pues ya pues atraen público en cierta forma, pero que no necesariamente quizás era en pro de la serie, ¿no? Y al parecer, pues sí, una de las grandes virtudes que tiene es este elenco. Nips, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo llegaste a The Office? Cuéntanos de ti, por favor, y háblanos también un poco de esto. ¿Qué tal? Qué gusto estar otra vez acá con ustedes. Soy Nips Trejo y soy profesor investigador en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, llegué a la oficina porque me salió, ¿verdad? En mi plataforma de streaming. No soy fan del humor, eso tengo que decirlo. A mí no me gusta este género, pero no sé, algo me llevó a darle clic y empezar a mirarla, y en efecto fue muy disruptiva. Es una serie que
de entrada me incomodó un montón y pensé que no lo iba a lograr, pero al mismo tiempo no dejé de mirarla, ¿no? Y después investigando un poco más sobre la serie mexicana de La Oficina, me doy cuenta que la hace Gary Alarzaki, que es Alasraqui. exactamente, que es este mismo director que hizo película de Nosotros los Nobles y que hizo la serie de, eh, Club ¿cómo de se llama? Cuervos. Club de Cuervos, correcto. Gracias, Charlie. Y entonces, bueno, ya como que empezamos a ver qué pasa acá. Para mí es una sátira en toda línea, es una sátira mordaz, ¿no? Si tuviéramos que encajarla en algún género, yo diría que es una sátira y que lo que su cometido es revelarnos los vicios de la sociedad, ¿no? Los vicios que hoy están específicamente, como Mónica mencionó al inicio de nuestro programa, del trabajo, ¿no? Del mundo laboral, de la oficina o del mundo godín, ¿no? Como actualmente le llamamos las personas que trabajan en las oficinas, en empresas y toda la cultura que se genera a su alrededor. Y mientras tanto, pues vamos viendo los entresijos del comportamiento de las personas a través del género, ¿no? El género, la clase social, la raza, la etnia, la edad, todos estos componentes salen pronto a partir de una estupenda elección de casting, que me parece que es algo de lo que tendríamos que también hablar, ¿no? El hecho de que ninguno de los actores y actrices que están aquí en este reparto sea una persona conocida. Bueno, hay gente que tiene trayectorias como Alejandra Ley, que tiene al menos unos 30 años en la televisión mexicana, pero digamos que no son gente que ha estelarizado algún producto audiovisual, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gusta, que me gustó mucho y que probablemente apuntalará la carrera de estos actores y actrices. Entonces, me lo pasé muy bien, me incomodó todo el tiempo, y ojalá que podamos aquí desmenuzar alguno de sus componentes que nos interesan a partir de una mirada crítica de género. Pues, ¿qué les parece si empezamos? Les damos un poquito más de contexto. Ellos trabajan en una oficina, en una empresa que se dedica a hacer jabones. Y en esta oficina, el jefe es Jerónimo Ponce III, quien además, pues, digamos que este es como el negocio familiar. Y pues él es el jefe y yo creo que el detonante de muchas de las cuestiones que suceden alrededor, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿Qué les parece este jefe que ya, creo que no me acuerdo si era Moni quien decía que este es como el jefe del terror o una cosa? Digo, lo vamos descubriendo a lo largo de los episodios que, como todas las personas, aunque sea una comedia, aunque sea una sátira, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Aunque al menos a mí en mi experiencia no sé qué haría con un jefe así. Pues es que ese es el tema, Charlie, que muchos hemos tenido jefes así. O sea, yo antes de mi vida académica trabajé en una oficina y vamos, esto fue en los 90s, en los 2000s y no estamos hablando, obviamente una exageración lo que pasa acá, pero estoy hablando de que tuve un jefe, hombre, varón, que puedo relacionar con Jerónimo, ¿no? Y tuve también mujeres jefas que para poder ejecutar el poder se masculinizan, ¿no? Y esto es algo complicado porque no quiere decir que yo tenga que tener un poder femenino. O sea, esa es una cuestión que en género, en liderazgo, trabajamos mucho porque parecería que hay una sola manera de ejercer el poder que tiene que ver con la subordinación a través de diferentes mecanismos y que esto generalmente es una práctica que hacen los hombres, ¿no? Y que entonces una mujer para poder adaptarse al poder tiene que hacerlo de esta manera, que no quiere decir que sea la manera correcta y no quiere decir, bueno, sí sabemos, ¿no? Que las mujeres ejecutan, o más bien, manejamos un poder diferente,
pero no por el hecho de que tengamos un ADN de esto, no, sino porque hemos sido socializadas para escuchar, hemos sido socializadas en otro contexto. Pero muchas veces para poder manifestar un poder, pues tienes que adaptarte es lo que entendemos como poder, incluso en el poder político. Veamos una Kamala Harris o veamos una Hillary Clinton o veamos pues, otras mujeres que han tenido que ir hacia estas prácticas sumamente patriarcales para ejecutar el poder. Pero a ver, bueno, voy a este famoso Jerónimo, que aparte hay algo bien interesante. Él es la tercera, es decir, él tiene este poder no por sus méritos, sino porque es un hijo heredero. ¿No? Y todo esto se lleva a cabo en Aguascalientes, y esto es importante para el contexto. Yo no sé si lo pensaron así los escritores y las escritoras, pero Aguascalientes es un estado muy conservador. Es un estado que ha aventado para atrás las leyes y los causales en cuanto a la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, que tampoco está muy de acuerdo con el matrimonio igualitario y otra serie de prácticas, ¿no? Entonces, el hecho de que esté en Aguascalientes es interesante porque es un estado muy conservador, pero también porque hay una dinámica ahí de lo que entendemos malamente como la provincia y la capital, ¿no? Como las dinámicas que muchas veces se manifiestan desde la capital minimizan los esfuerzos de la provincia, porque se entiende como que son personas que no tienen tanta experiencia, o sea, como esta relación también entre lo que se entiende como donde hay más cultura, donde hay más posibilidades, como la capital, y esto también está representada ahí en dos personajes. Volviendo a Jerónimo, Jerónimo es un tetazo, es una persona de verdad espantosa con poder, a la que todo mundo tiene que subordinarse porque es el jefe, porque puede decidir si hoy no cobras, puede decidir si hoy te vas, te puede acosar, ¿no? Hay un capítulo en donde les dan un curso sobre el acoso, más adelante hablaremos de él, pero este termina acosando a la compañera que va a dar el curso, ¿no? Todo mal. Todo mal, ¿no? Pero también tiene una dinámica muy interesante con su padre, porque Jerónimo, y esto es lo que me parece muy interesante de este personaje, ¿no? Le toca tener este liderazgo cuando el mundo está cambiando. Ya no es su padre, que quizá, el padre lo vemos solo en el último capítulo, que es Humberto Zurita, quizás es el único papel muy reconocido, el único actor muy reconocido, ya como tú dices, con una trayectoria muy reconocida. Pero este señor, este padre, que sería Jerónimo II, todavía está acostumbrado a estas dinámicas que le funcionaron. Y este Jerónimo III ya hace las mismas prácticas, pero ya no le funcionan tanto, porque pues el mundo está cambiando, ¿no? Es un hombre divorciado, un hombre que no puede ver a sus hijos. Ahí nos tratan de hacer como tratar de entender al personaje, que es así porque la abandonaron. Yo particularmente no le doy ese pase porque hay muchísimos hombres que abandonan a sus familias y que no podemos decir, ay, pobrecito, pobrecito lo abandonó, o tiene una relación compleja con el papá, o las mujeres hemos ido cambiando, o el sistema o el amor romántico lo cuestionamos, y entonces, y también somos más autónomas económicamente, entonces, pobrecito. Porque esa idea de los pobrecitos generan, por ejemplo, grupos como los inceles. Entonces, este hombre a mí me da mucha risa, el actor hace un personaje muy interesante, pero para mí es repulsivo, ¿no? Por esas prácticas. Y pienso que si yo tuviera que ser una empleada dentro de esa oficina, que tuviera que depender de ese salario para mantenerme, híjole, yo no sé si tendría que replicar probablemente sí estas dinámicas de, pues aguanto lo que sea, porque necesito la maldita costumbre de comer, ¿verdad? Necesito tener dinero para pagar mis cuentas. Entonces, por eso creo que este personaje es muy interesante. Sí, una de las cosas que decíamos era que uno de los requisitos de la BBC era que él fuera el peor jefe del mundo, ¿no? La diferencia con el personaje de Michael Scott en Estados Unidos, que fue interpretado por Steve Carell, que de hecho hace ratito que hablábamos, la gente que decía, ¿cómo después de esta primera temporada que estuvo horrible de The Office y la renovaron, justo empata con el momento en que Steve Carell despega su carrera cómica con la película de Virgen a los 40, y entonces por eso cuentan que se les dio una segunda temporada, porque igual que aquí la gente de las y los
actores de The Office Estados Unidos tampoco eran los más conocidos. Por ahí Steve Carell, y de hecho muchos de ellos, quitando a lo mejor a John Krasinski, se quedaron también como en su personaje de The Office. La gran diferencia, por ejemplo, con el personaje de Michael Scott y Jerónimo, es que este Jerónimo es un nepo baby, ¿no? Hereda este poder, pero la similitud, y no sé qué opinen ustedes, es que a pesar de que nos parece repulsivo y a pesar de que no podemos decir, bueno, es que es una víctima de las propias violencias que sí y no, ¿no? O sea, sí puede ser, es producto, más que una víctima, es producto de todas las violencias que le atravesaron creciendo, también el poder ejercido de una forma muy patriarcal desde su padre, pero lo que me parece que tienen en común es que de repente son personas que son bien intencionadas, pero son tan ignorantes que acaban replicando lo mismo que se supone que ellos buscan vencer. En la serie de Estados Unidos, o en la adaptación de Estados Unidos, se tratan muchos temas raciales, temas de orientación sexual, o más bien, más que se traten, los chistes van alrededor de eso, ¿no? Siendo políticamente incorrectos, por supuesto, cuestiones de machismo, de racismo, por ahí también una cuestión de clasismo y elitismo. Y entonces, estos personajes de los jefes es gente que de alguna manera de repente le cae el 20 sobre algo, ¿no? Se da cuenta que hay algunas dinámicas de poder o que están repitiendo algunas formas de violencia y como que siempre lo tratan de hacer desde la neutralidad de una forma también muy condescendiente, sin darse cuenta que sus discursos siguen siendo tremendamente estigmatizantes. Y entonces por eso tratan de hacer algo bueno y les sale terrible. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, de la serie de The Office, hablan mucho de la neutralidad de estos de ser colorblind, ¿no? O sea, de ser ciego ante cuestiones de color de la piel. No me encanta la cuestión de utilizar el término de raza, pero sí sabemos que hay temas raciales. Y lo trata de hacer desde una tan buena intención que justamente acaba siendo la peor estigmatización de las personas. Y aquí lo vemos con, por ejemplo, con el personaje, en esta relación del personaje de Mondragón, ¿no? Cuando Jerónimo Ponce se refiere a él como un tlaxcalteca y entonces se regresa al tema de el supuesto resentimiento racial que tienen las personas indígenas. Entonces, es de verdad una víctima de su propia ignorancia, porque por más ganas que le eche, es incapaz de librarse de una forma condescendiente, creo, de acercarse a una reflexión sobre los temas que tiene tan normalizados e internalizados. Y para darle la palabra a Nibs, Fernando Bonilla, para si alguien no lo sabe, tiene un personaje muy famoso que se llama El Diente de Oro, que es un comediante. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque sigo un formato teatral que se llama La Improlucha. Y es improvisación mezclado con, o más bien ambientado en un ring de lucha libre. Y el personaje del Diente de Oro no solamente estuvo en la Improlucha, también tiene serie, stand-up y ahora tiene un podcast. Y una de las cosas que decían de Fernando Bonilla es que tiene una plasticidad cerebral tremenda, o sea que es capaz de improvisar en el momento y que de hecho le dieron mucha libertad creativa para los chistes y que el resto del elenco decía, híjole, se acaba de aventar este chiste, esto no va a salir en la edición final, y se sorprenden de verlo que sí. Entonces, el personaje del Diente de Oro, si tienen oportunidad, hay una entrevista de Fernando Bonilla, que además, él en persona, o sea, él como actor, es todo lo contrario a lo que vemos de sus personajes, es una persona súper seria, hasta su tono de voz es súper distinto, y él platica cómo el personaje del Diente de Oro llegó a un punto en que lo tuvo que pausar porque él estaba tratando de hacer una crítica de todas estas formas de violencia. El Diente de Oro es tremendamente machista. Y él dice, oye, la gente se está riendo de mis chistes, pero no se está riendo creo que porque le esté cayendo el 20 de algo, sino porque de verdad como que apoyan esta forma de violencia, ¿no? Y creo que la oficina logra hacer eso muy bien. O sea, no se queda en un chiste de, ay, no te ríes del chiste machista, te ríes de la incomodidad, del decir, no puede ser que haya personas que todavía piensen y repliquen esto, ¿no? Entonces, chéquense esa entrevista con Fernando Bonilla sobre su personaje, El Diente de Oro, me parece muy, muy interesante. Fernando Bonilla, que es hijo de Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, vaya, es un actor que tiene una trayectoria, la verdad es que ya bastante larga, como de 2 décadas y media,
más o menos, pero ha hecho mucho teatro, ha hecho desde luego también cine y televisión. Y ahorita que Clau mencionaba esto de la improvisación, yo estaba recordando que yo lo conozco en teatro, me parece, en una obra que fui a ver varias veces, que era divertidísima y que era de improvisación y que se llamaba Tratoría de Improviso, donde lo que tú hacías era, llegabas al teatro, el escenario era un restaurante, digamos, o una cocina, y entonces antes de que empezara la función, a los que estábamos ahí nos preguntaban dos, tres cosas, tomaban varias notas, como que eran las comandas, y las pegaban ahí en una pared. Y toda la obra era una improvisación, ¿no? Y para mí era impactante ver esto que está mencionando Clau, porque si bien los actores, después de uno ir varias veces a ver la obra, te dabas cuenta que tienen una cierta estructura, en términos de este primer sketch va a tener este tipo de dinámica, pero al final ellos tomaban una palabra que todavía que te habían preguntado, que iba a ser la entrada, y la palabra podía ser zapato, ¿no? Y de zapato, pues ellos iban a hacer este primer sketch. Y entonces lo padre de ir a ver una obra como esta era que cada obra, cada función era distinta, porque dependía de lo que uno hubiera propuesto para los tiempos que iba a ver, y todo es improvisación, ¿no? Que es algo muy, muy impresionante y que Fernando Bonilla hace muy bien. Yo creo que el trabajo actoral del reparto es sobresaliente. Me parece una de las cosas que más disfruta el espectador, la espectadora. Y este personaje del jefe, para mí encarna lo que en teoría de los medios se llama la cringe comedy. Es un personaje incómodo, no lo soporto, es un personaje que terminas, pues sí, no quiero decir odiando, pero eh, animadversión, te causa una animadversión tremenda por todo lo que representa, ¿no? Si lo miramos bajo una lupa de género, pues es una masculinidad, ¿no? Y representa, pues, las prácticas de nepotismo, de jerarquía, las prácticas también que se relacionan con la productividad, ¿no? El mandato de productividad que pesa sobre los varones, ¿no? Y al heredar la empresa, pues nos hace ver, pues, de fondo todas estas prácticas que en el mundo empresarial mexicano tenemos, ¿no? Las familias empresariales, las formas en las que estos negocios se heredan y cómo en la tercera generación estas empresas van decayendo a partir del poco trabajo, interés que los hijos, los vástagos de estas familias, cuyos padres, pues, estuvieron fuertemente levantando, la terminan destruyendo, voy a decirlo así. Yo creo que este personaje también está señalando una cosa importante, dados los tiempos que corren, cómo ciertas identidades masculinas se ven superadas, ¿no? Y hay un intento constante de ponerse al día con temas que son políticamente correctos y encarnados en este personaje, pues se presentan de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, la relación con las mujeres, ¿no? Hoy sabemos que tenemos unas relaciones distintas laborales con las mujeres, dado a los derechos que se han históricamente ganado en diferentes capas y esferas de la vida, principalmente en el mundo laboral y empresarial, ¿no? Y este personaje no sabe cómo llevar eso, ¿no? Tiene una relación con su jefa también interesante en la que, pues, la masculinidad más vetusta, ¿no? Sale a flote, ¿no? No sabe cómo relacionarse ni con mujeres que están en una jerarquía menor ni en una jerarquía superior, vamos a decirlo así. Su relación con otras masculinidades cruzadas con ejes de desigualdad, como personas morenas y de clase trabajadora, pues también hay una relación muy jerárquica, ¿no? De disciplinamiento,
siguiendo a Rita Segato, por ejemplo, ¿no? También con otras masculinidades como aquellas que salen del ámbito de la masculinidad más clásica. Hay un personaje que parece que es homosexual, gay, etcétera. No sabe cómo relacionarse, ¿no? Y el cringe va dirigido hacia ese personaje. Su relación con la belleza, con transformar a las mujeres como producto de consumo, está constante, ¿no? Es una constante. Aquí vemos estos personajes y vemos, para mí es, con este comentario cierro, uno de los personajes que nos muestra cómo las masculinidades están batallando para poder encontrar o hacerse un lugar. Y este batallar no es una ignorancia, es una disputa por su propia jerarquía, ¿no? ¿Cómo transformo mis prácticas de ser hombre con otras personas, con otros varones, con otras formas de ser varón, con otras formas de ser mujer, pero sin perder mi posición de poder, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más me gustó notar de este personaje. Sí, en esta foto que estamos viendo, por ahí se ve al jefe de decanes, que ahí dice yo era gay, porque él es un chico gay, sin embargo, lo sometieron a terapias de conversión, ¿no? Y entonces se supone que él ya no es gay por esto. Y entonces hacen un poco de comedia, es decir, este personaje no está desarrollado todavía, pero hacen un poco de comedia sobre ello. Luego en medio tenemos al abogado, ¿no? Que el abogado, cuando de pronto dicen algunas cosas que tienen que ver con las leyes contra el acoso, dice, si esto no está dentro de una ley, no funciona. Es decir, se necesita este marco, siguiendo también a Segato, ¿no? En donde si no hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en realidad no existe, ¿no? O sea, como este mandato de masculinidad tendría que estar enmarcado, pues, porque si no, no hay reglas que limiten el famoso acoso. ¿Cómo? No acoso solo porque hay reglas, ¿no? Eso ya es un poquito más de Foucault, pero tendría que haber leyes para que me dijeran cómo no acosar. Y por último estamos viendo este personaje que también es bastante desagradable, que le dicen Anif o se llama Anif, supongo que más adelante, no, Anif, seguramente van a construir alrededor de ese nombre, que probablemente sea el Anif de la revolución, ¿no? Se llama Anif. Sí, pero al momento no han construido, no han desarrollado el nombre, porque se van a burlar, quiero pensar. Pero como tal está de que el crédito aparece como Anif Rubio. Ese es el nombre que por el momento tiene el personaje. Ajá, pero fíjate, Anif es como el patiño de Jerónimo, del jefe. Y aquí otra vez siguiendo, es que ya que nombraste a Segato, cómo esta violencia que Jero, patriarcal, hace sobre sobre otros varones, cómo estos varones la replican sobre otros cuerpos. Este Anif es una cosa súper desagradable y se burlan mucho de él porque tiene un tema acá con sus dientes, ¿no? Pero es también un personaje muy interesante porque replica sobre otros las violencias que Jero replica sobre él. Pero fíjense qué interesante que lo que decía Klaus sobre raza o sobre color de piel, si bien aquí todavía, fuera del tema de los tlaxcaltecas, no está todavía desarrollado, no sé si lo van a desarrollar, sí hay algunas escenas en las que van a hacer una fiesta en un restaurante y les van a sacar una foto, y los que han confirmado para esa escena que es fuera del horario laboral y nadie quiere ir, ¿no? Han confirmado solo los que para Jero no son bonitos. Él quiere que confirmen los bonitos, porque va a salir una foto en una revista de Aguascalientes, una revista de sociedad donde él está siendo el mejor jefe con sus empleados. Y la recepcionista aquí es una mujer que lleva veintitantísimos años en la empresa, que conoce al papá, etcétera. También es un personaje que no se ha desarrollado, pero que también es una mujer, la vemos ahí en la esquina inferior, pues es una mujer mayor, es una mujer de otra edad y es una mujer que representa un grupo, una feminidad, pues, en un grupo que no es el de la alta sociedad de Aguascalientes. Ninguno aquí es de la alta sociedad de Aguascalientes, fuera de Jerónimo. Hay otros personajes muy interesantes tratando de soltar a los hombres. Ahí también tenemos no me acuerdo cómo se llama, pero es este hombre de bigotes que lleva también toda la vida ahí, que tiene los lentes pegados con un diurex, ¿no? Que no sé cuándo se va a jubilar, pero también es otro personaje hablando de diferentes edades y diferentes generaciones dentro de una misma oficina.
Y los personajes femeninos creo que también son muy interesantes porque representan diferentes tipos de feminidades, ¿no? El personaje de Sophie, que va a ser el personaje que va a detonar, como dice Clau, este triángulo amoroso, creo que empieza a tener una relevancia muy interesante, ¿no? Porque es este personaje como la chica de al lado, como una chica que todos los varones de la oficina tienen alguna suerte de interés sobre ella. Hay un interés romántico, pero hay otros intereses de cosificación sobre ella también, ¿no? Entonces, bueno, ahí también están estos personajes femeninos muy interesantes que representan esos diferentes tipos de feminidad. Podría decir una cosa, porque Mónica me acaba de recordar algo. La categoría de masculinidad criollizada, ¿no? O que es una categoría de Rita Segato, ¿no? Estos hombres que ejercen una violencia 2 veces más cruenta, ¿no? Y que una de sus características es que no son los blancos. Si ve, el jefe sí es una masculinidad blanca y Anif no lo es, ¿no? Este Patiño, pues es eso, representa este acriollamiento de los hombres, ¿no? Porque tiene que legitimarse ante este patrón, ¿no? Y eso es muy interesante. Algo que hay que aquí señalar es que sí vemos reflejada la sociedad mexicana con la elección de los personajes y cómo también cada personaje encarna un estereotipo específico de la mexicanidad en el ámbito laboral. Y tiene que ver con cómo también se desmonta este imaginario de la blanquitud en los productos audiovisuales, ¿no? Aquí la mayor parte de las personas tienen otro color de piel y hace alusión a que viene pues de la clase trabajadora y eso es importante, ¿no? Porque también hace ver eh, el ascenso social, ¿no? La movilidad social, lo que detiene esa movilidad social. Hay diferentes capítulos en los que se puede ver cómo los personajes intentan, como el que acaba de mencionar Mónica, ¿no? El de la fiesta, ¿no? Va a haber una fiesta, todos tienen que ir, pero nadie quiere ir, y entonces Jerónimo, como el jefe, lo que intenta hacer es, a través de cierto acoso, hostigamiento, ¿no? Hacer que todo el mundo vaya y la gente empieza a ceder porque sabe que puede perder el trabajo. Es que estaba condicionado el pago, la quincena. Correcto, eso es terrible. Entonces, sí, me acuerdo que alguien en algún video en TikTok mencionaba que dentro de la cultura de la empresa siempre hay esta idea o el imaginario social de me van a correr, voy a perder el trabajo. Y esto aparece aquí constante. Entonces, hay diferentes cosas que están vinculadas con la clase. Si hay una gran crítica o una crítica que se mantiene a lo largo de los 8 capítulos, es la crítica a la clase social. Que además que estrés, oigan, porque yo veía este capítulo y pensaba, híjole, es que luego esas reuniones de trabajos sociales son como complicadas, ¿no? Porque entiendo que tienen esta buena intención de fomentar el buen ambiente laboral y demás, pero cuando ya se vuelven una obligación, pues ya entran en otros terrenos que justo aquí pues dan muy bien para la comedia, ¿no? Pero pues que sí ya ponen en entredicho otras dinámicas laborales, por ejemplo, ¿no? También donde a veces hay estos juegos de somos una familia y nos llevamos muy bien y todos nos queremos tanto, y si eres un poco más crítico dices, pues vemos, pues ni tanto, ¿no? O a lo mejor sí, pero o a lo mejor no con todos, ¿no? Que también es algo de lo que visibiliza la serie, ¿no? Están buscando una certificación porque este negocio que es familiar, que tiene diferentes oficinas en diferentes ciudades del centro del país, pues, ¿no? Y que todas están lideradas que por el primo, que por el hermano, que por el no sé qué, ¿no? Y que tienen estas mismas dinámicas. Están buscando la certificación porque son estas empresas familiares que eventualmente va a absorber o va a comprar un grupo
que posiblemente cotice en bolsa, o un grupo que sí va a tener un corporativo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer una serie de acciones para poder pasar una certificación que ya tuvieron las pruebas y que no pasaron. Entonces también muchas de las dinámicas van con esta presión que hace Jero sobre su equipo para que puedan cumplir. Primero les miente y les dice que sí pasaron la certificación cuando no la pasaron, y luego están tratando de hacer toda una serie de acciones para cumplir con esa certificación que probablemente tiene normas, cumplimiento de normas mexicanas, porque es una fábrica de jabón, con lo que esto implica para la producción, el medio ambiente. Y dentro de esas pruebas tienen que hacer un curso de acoso, que eso es interesantísimo. Desde mi perspectiva, pero también no le puedo pedir mucho a este producto cultural, el curso de acoso se queda cortito. A mí me hubiera encantado que se hablara, pero de nuevo, le estoy pidiendo mucho a un programa de comedia, que se hablara de la importancia de contar con protocolos de prevención y de atención a la violencia de género, porque aquí vemos nada más una chica, una compañera que viene de la Ciudad de México a impartirles el curso. Se entienden o se revelan todas estas dinámicas en donde las mujeres tenemos o las mujeres o las personas no hegemónicas o de esta masculinidad no hegemónica, ¿no? Está también este chico gay, tenemos la culpa de que nos acosen por cómo nos vestimos o cómo actuamos, ¿no? Y cómo esta misma mujer termina siendo acosada dentro de, la que va a dar el curso termina siendo acosada. Para mí, se queda un poquito corto ese capítulo, pero de nuevo, yo creo que le estoy pidiendo mucho a este producto cultural. ¿Qué opinas, Clau? Definitivamente creo que ese es de los capítulos más políticamente incorrectos, ¿no? O sea, donde ya te das cuenta que sí lo están haciendo con toda la intención de incomodarte. O sea, que no es nada más una serie políticamente incorrecta para causar gracia y que te burles o te rías con los chistes, más bien te incomodas y desde esa incomodidad nace esta risa de no puede ser que desde aquí venga, ¿no? O sea, que haya personajes o personas que todavía sigan replicando esto y que creen que están en lo correcto. Honestamente, para mí no se queda, la que se queda corta es el personaje de la chica que da, creo yo, el curso, ¿no? Porque lo aborda desde algo muy sencillito, pero luego también te das cuenta que algo que ella decía, o sea, esa cultura corporativa se replicó en todas las sucursales de Olimpo a las que fue, y que además resulta que todos los jefes de las sucursales son los primos o son familiares de Jerónimo, entonces hasta se avienta una frase como, bueno, si algo puedo decir es que la cultura corporativa está muy bien establecida, son muy consecuentes porque lo mismo pasó con todos los primos de Jerónimo. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y que por eso decía que creo que incluso si no has trabajado en una oficina, te puede hacer familia, o te puedes relacionar con esto, porque incluso si vas a una cena familiar, si estás en la fila del banco, si vas a un restaurante, puedes escuchar estas conversaciones. Y a mí algo que me llama mucho la atención es cómo vemos como estos dos grupos, quitando a Jerónimo, que viene a reforzar el grupo de los hombres, se generan estos dos grupos de hombres y mujeres en la oficina y sus propias dinámicas ahí replican, por ejemplo, en el caso de los hombres, las violencias, ¿no? Y entonces se crea una serie, no sé si decirlo de manósfera, pero sí un grupo donde los hombres tienen que demostrar, no solamente a Jerónimo, sino demostrarse entre ellos, pues que son lo suficientemente dignos de pertenecer ahí, ¿no? Y entonces vemos incluso a Giancarlo, ¿no? El jefe de decanes, que por pertenecer a un grupo donde a lo mejor no les atraviesa cuestiones de poder jerárquica de la oficina, se avientan estos comentarios cosificando a las compañeras, hablando, por ejemplo, el tema del periodo menstrual, donde buscan entre ellos como buscan constantemente rectificar su masculinidad entre ellos, ¿no? Ahorita justo se me acaba de ir, no recuerdo si también es la misma Rita Segato, estoy casi segura que sí, que nos dice, pues que la masculinidad es un estatus condicionado, es decir, no es algo que por ser hombre lo tengas, constantemente se te tienen que poner a prueba para que si tú pasas esa prueba, entonces pues sí, se te pone tu estampita en la frente, ¿no? De decir, claro, tú eres un hombre y eres un hombre de verdad. Y entre ellos tienen mucho ese pique. Y si se dan cuenta, el que sale un poco de esto, porque no le entra tanto a las dinámicas, es el personaje de Memo, ¿no? De Fabricio Santini. Porque de repente él no quiere participar tanto en estas dinámicas, se ve que sí le jala un poquito como esto de peer pressure, ¿no? Como presión un poquito social, pero cuando no participa,
Entonces, como que entonces te das cuenta que no es parte del grupo al mismo nivel que los demás. Y las mujeres, por su parte, si bien no replican tan evidentemente ciertas violencias, pero también tienen su propio grupo, porque al ser de alguna manera víctimas o verse atravesadas por este poder tan masculino que hay en la oficina, pues prefieren generar su propio espacio donde se sienten más cómodas hablando. Y entonces nos replican escenarios donde la masculinidad hegemónica y la feminidad normativa está súper presente en todos los personajes y donde te das cuenta que a veces son tan fuertes estas partes de nuestras identidades que parece ser que no pueden coexistir en el mismo espacio, o sea, que siempre va a haber una división. Y entonces como en miradas muy, pues como muy liberales y progresistas, todavía nos preguntamos, ¿por qué hay dinámicas de pertenecer a un grupo no con base en estas normas de género? O sea, ¿por qué hablar, por ejemplo, de la menstruación tendría que ser algo que incomode a los hombres, ¿no? Cuando es o porque es algo que solamente podrías hablar con tus amigas o con otras mujeres. Y esta división nuevamente me llama mucho la atención y me encanta cómo lo refuerzan a veces hasta en elementos tan sutiles o tan pequeños como por ejemplo, pues cuando Abby, la neni de la oficina, ¿no? Pone su tiendita en la oficina y entonces el estereotipo es brutal. Lo que van a comprar los hombres, ¿no? Por ejemplo, Lucio, el abogado, ¿no? Que compra el perfume con feromonas y las mujeres siempre se fijan en algo pues que tiene que ver mucho más relacionado con la belleza, ¿no? Está Alexa Swart que hace un gran personaje con, ay, se me fue ahorita el nombre, Mine, que es justamente, ¿no? Como lo más estereotípico de la feminidad normativa dentro de la oficina, ¿no? Y entonces hasta su amistad con con Giancarlo, el jefe de decanes. Entonces, a veces están tan sutiles, pero están ahí y te recuerdan que en efecto, por cuestiones a veces muy pequeñas o como por normas mucho más evidentes y mucho más estrictas, también los roles de los hombres y las mujeres y lo que se espera que seamos cada quien se refuerzan dentro de estos espacios laborales para ser considerado como hombre o mujer digno de un trato diferenciado, ¿no? Y para cederles la palabra, a mí hay una escena que me encanta y que también me pone a pensar, ¿no? Me hace mucho reflexionar cuando hacen la quiniela manchada, ¿no? Que tiene que ver con el periodo menstrual y la sincronización del periodo menstrual. Y que luego ellas te dicen, bueno, es que también nosotros tenemos nuestro propio como ranking o nuestro propio dinámica, que es el orangutón. ¿Qué tan orangutanes se ponen, qué tan primates se ponen nuestros compañeros? Y entonces analizas que en efecto todos estos compañeros no son la representación máxima de la masculinidad hegemónica. Cuerti no lo es, por supuesto Anib no lo es, Memo no lo es, pero que se ven presionados o a veces más bien envueltos en una dinámica que los lleva a tener que ser esta demostración de la masculinidad hegemónica. Y les digo que me deja pensando porque, pues sí, cuántas veces también las masculinidades se refuerzan desde todas y todos los reforzamos, ¿no? O sea, estamos constantemente pidiéndole a los hombres que nos demuestren que son hombres de verdad. Y el capítulo del acoso nuevamente nos lleva a pensar que hay gente, incluso a esta generación que está trabajando ahí, que quiere vencerlo, que al menos ya se abre a la posibilidad de hablar del acoso, pero lo hacen desde tanta ignorancia que entonces dicen, ok, sí hay acoso, pero pues es que también miren cómo se visten, o bueno, es que hablar del acoso nos hace daño porque entonces ya no te quiere tocar, a la mujer no se le toca ni con el pétalo en una rosa, pero entonces ya no te toca ni siquiera a tu marido, ¿no? Entonces hay una intención, pero pues no se llega a una verdadera reflexión en los personajes. Y como dice Moni, tampoco creo que sea el objetivo de la serie, ¿no? Ver que los personajes evolucionan. Creo que lo ponen ahí, lo siguen poniendo ahí para que nosotras y nosotros como espectadores lo reflexionemos. Y estamos hablando de ello, Clau, y eso es lo importante, que lo traemos y lo hablamos, ¿no? Y también en redes se habló de ese capítulo. Y el de la menstruación, que ese sí me encanta porque me parece muy bueno que hayan traído esa discusión, ¿no? En una oficina, porque los cuerpos menstruantes existimos, ¿no? Y digo cuerpos y personas menstruantes porque no solo quienes nos identificamos como mujer menstruamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante.
En cuanto a ese capítulo de la menstruación, que haces tu mención de esta encuesta, solo quiero decir una cosa, no hay evidencia científica que a los cuerpos menstruantes se nos junte, o como se dice, nuestro periodo menstrual ¿perdón? Sincroniza. Sincronice. No hay, es como estas cosas estas teorías, pues, que no tienen una base clara científica. Pero bueno, vamos a pensar que sí, porque está el capítulo, todas las mujeres, pues, ¿no? De la oficina están menstruando y entonces, pues, hay ciertas dinámicas que también se asignan a cuando estamos menstruando. Yo nada más quiero decir acá que existe, que de nuevo no se lo puedo pedir a la oficina, pero yo se los digo, existe la licencia menstrual en el mundo, en diferentes países. En México, desde 2022 o 2023, creo que fue en 2023, cuando se pasa esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en cuanto a que las personas menstruantes podemos, bueno, yo digo, fui persona menstruante, ya no soy persona menstruante, no me da pena decirlo, ¿no? Pero que las personas menstruantes podemos tener hasta 2 días de retirarnos del trabajo con goce de sueldo cuando la dismenorrea, que es este dolor que hace que te provoca la menstruación, puede ser incapacitante. Entonces, esto generó muchísimo debate porque es claro, se quieren ir a hacerse las uñas, se quieren ir a ver series por streaming, ¿no? Pero en realidad para muchos cuerpos menstruantes es una condición que incapacita a hacer tus labores, ¿no? Entonces, esta licencia menstrual lo que pretende es que puedas tener hasta 2 días al mes, obviamente con una indicación médica, ¿no? Pero también observa ciertas cuestiones para los hombres, porque la licencia menstrual tiene también el tema de que todas las personas que tenemos útero podamos que podamos tener un día libre al año para hacernos el Papá Nicolau con goce de sueldo, y para los cuerpos que tienen falo que puedan hacerse el examen de próstata, tienen medio día, ¿no? Para ello. Entonces, la licencia menstrual contempla muchísimas cosas que reforman la Ley Federal del Trabajo. Y a mí me gustó muchísimo que se representara, no toda esta discusión, no esta información que les acabo de dar, ¿no? Dentro del capítulo. Pero sí hay ahí un tema bien interesante, porque todas ellas se van, Jerónimo porque quiere que le den, viene la encuesta de liderazgo, la encuesta de cómo se vive. Entonces Jerónimo quiere sacarse la mejor puntuación, y entonces les dé el día libre. Y llega la jefa de Jerónimo y les dice, ¿qué les pasa? Si todas se van, les vamos a descontar el día, y las regresa. Y ellas la cuestionan porque pues Juana también es un cuerpo menstruante, también es una persona menstruante, y aquí se ve estas intersecciones en cuanto a que Juana puede hacer home office cuando está menstruando, pero todas ellas no pueden hacer home office porque se les descuenta el día. Ese es uno de los capítulos que a mí más me gustó, la menstruación, porque revela que hay medidas que no podemos homogenizar ni que aplican para todas las personas, ¿no? Y que también pone de manifiesto que necesitamos tratar a los cuerpos en sus especificidades, ¿no? Y eso está interesante también. En otro capítulo de Dilo con Igualdad, hablaba con Charlie sobre qué cosas le pedimos a una serie, ¿no? Y decíamos, es que no le podemos pedir todo a una serie. La serie hace lo que puede, es un producto de la cultura, ¿no? Y tiene unos cometidos, tanto estéticos como comerciales. Y pues nuestra chamba es hablar de ello. Nos tiene aquí hablando, qué bien, ¿no? Porque también lo que hace, ¿no? Las series y todos los productos culturales es que modifican, transforman quiénes somos, ¿no? Tienen esa capacidad, etcétera. Voy a hablar de la empresa, ¿no? Que está radicada en Aguascalientes, se dedica a vender jabón, ¿no? Un objeto que, pues, para la limpieza. El jabón sanitiza, limpia, y me parece una gran metáfora para también abordar los vicios sociales y el jabón, ¿no? El jabón es una metáfora de la limpieza. Podemos limpiar, podemos transformar, podemos de alguna manera quitar esa suciedad de la sociedad, aquello que consideraríamos, ¿no?
digno de ser relevado, quitado, olvidado, transformado, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la empresa, los principales clientes de esta empresa de jabón son los moteles. Sí, escucharon bien. Entonces, como un jabón dentro de un motel es un objeto importante, ¿no? Y que socialmente los moteles son imaginados en el imaginario social como lugares de suciedad o lugares donde ocurren prácticas que no podemos verlas en el espacio público, ¿no? Ocurren en lo oculto. Entonces, Claro, ¿cómo? porque, perdóname que te interrumpa, pero ¿te acuerdas que todo el conflicto se da porque han puesto las marcas con las cuales colaboran y a este hotel no lo pusieron? Eso también, las lógicas empresariales, ¿cierto? Y también, bueno, ese capítulo es muy divertido, como dice Charlie, también nos revela cómo las formas en las que hombres y mujeres negocian en el ámbito empresarial. Recordemos que alguien como Jerónimo hablaba con el jefe de hombre a hombre ¿no? Con esta idea de entre hombres nos entendemos, mientras que la presidenta de la empresa negociaba desde un lugar, digamos, más con una lógica meramente empresarial que no tiene que ver con el género meramente, ¿no? Pero termina sucumbiendo porque ella terminan teniendo relaciones sexuales en el motel. La gran metáfora es, no, el jabón no puede lavar, no podemos transformar algo que culturalmente tiene, pues es histórico, ¿no? Y eso sería algo que podríamos estar pensando, ¿no? Como el jabón, en tanto que un objeto para la limpieza, también nos choca o revela estos vicios de la sociedad que la sátira hace sobresalir. Oye, Nibs, pero además, ahorita que mencionas y acompañado a la imagen que puso Charlie ahorita de fondo, también te das cuenta de esta gran doble moral, ¿no? Alrededor de los discursos de algunas personas dentro de, a ver, que los vemos en todos lados y lo vamos a lo específico dentro de una sociedad tan conservadora como puede ser la hidrocálida, ¿no? En Aguascalientes. Porque incluso ahí en la imagen que tenemos, ¿no? Sale Jerónimo y dice, este jabón nos lo firmó el Papa Juan Pablo, el Papa bueno, el que no era comunista, ¿no? Refiriéndose a que el resto de los papas, pues desde Francisco hasta la actualidad, pues han tenido una agenda con sus bemoles, ¿eh? Con sus muchos obstáculos, al menos que parece estar un poco más abierta a ser la iglesia un poquito más progresista. Pero del dicho al hecho ha quedado un gran trecho, ¿no? Pero entonces es esta persona que es muy conservadora, que incluso con una estafeta religiosa representa algo, pero que no solamente ejerce violencia, pero bueno, esa está normalizada, pero que tiene prácticas que lo escuchas en sus comentarios que no empatarían con lo que se supone se espera de una persona que tiene este corte religioso, ¿no? O sea, cuando habla de ir a la calidita y el booby shot, que si puedes coger si puedes coger a la mesera, que se da a entender que contrata trabajadoras sexuales, que va a un table dance. Entonces, también creo que señala el personaje de Jerónimo esta hipocresía que se vive en estas sociedades ultra conservadoras, ¿no? Que se dan baños de pureza, pero que en su día a día, o que incluso creo que más específicamente en su relación con las mujeres o con personas que no siguen esta masculinidad hegemónica, pues hacen absolutamente todo lo contrario a lo que se supone que su religión o su moral les dictaría. Y el personaje de Jerónimo es esa doble moral absoluta, aunque no profundizan tanto en un tema religioso, sí te lo dan a entender ahí en algunos ¿no? En algunos momentos. Oigan, y saben que hay esos otros personajes de los que no hemos hablado porque casi no han salido, que son los que están en la planta, los obreros, que son puros hombres. Porque aquí en la oficina, pues vemos a quienes administran, al contador, a la de calidad, que también es un personaje que va a estar muy interesante en otra temporada, porque aparte se llama Ángeles, también los nombres que eligieron, ¿no? La de calidad se llama Ángeles y tiene una identidad muy conservadora y como que todo le da miedo. Luego,
Abby es Abby Delgado y de esto espero que hablen más adelante, que tiene que ver con la gordofobia, ¿ok? Y hay estos compañeros que son los de la planta, que son pues los trabajadores, los del barrio, los de la periferia, pero con ellos Jero sí tiene menos esta manifestación de la masculinidad porque sabe, una, que estos sí son bravos, ¿no? Dentro de estas masculinidades, pero dos, o sea, que sí manifiestan otro tipo de masculinidad, pero aparte que no le pueden parar la planta porque entonces se le cae el negocio. Es decir, Jero tiene unas prácticas dentro de la oficina que son todos estos, ¿no? Que son los godines que mencionaba Nibs al principio, pero está este otro grupo que son los de la planta. Ellos también está bien interesante, que han salido muy poco, pero ya una vez le dijeron, no, te vamos a parar y no vamos a entregar y vas a ver cómo le haces porque se te cae el negocio. Es decir, como todos este trabajo que todavía es más precarizado porque ganan muy poco es lo que sostiene todo lo demás, ¿no? Y también hay un personaje que solo sale muy al final, que es el de limpieza, que les está enseñando a bailar las cumbias cortadas, que creo se llama, ¿no? Este personaje que va a ser el Colombia, ese personaje creo que va a ser muy interesante si lo quieren desarrollar, el de mantenimiento más adelante. Y a mí me gustó ver este personaje porque curiosamente, en la mayoría de las oficinas, quienes hacen la limpieza son mujeres de compañías de limpieza, pues, ¿no? Pero en este caso es un chico que tiene esta identidad de la identidad Colombia con K, ¿no? Que le llaman allá en los países del centro y norte del país y que les empieza a enseñar a bailar la cumbia cortada, creo que se llama, o cumbia rebajada. Todo lo que pasa en las oficinas. Yo quiero pedirles sus comentarios finales para concluir hoy un poquito platicando de esta primera temporada de La Oficina. Aprovecho, por cierto, también hemos hablado o se ha mencionado mucho hoy un poco ya de la cultura incel, justamente de las masculinidades. Hay un documental bastante interesante que está en otra plataforma que se llama Adentro de la Machósfera, que es vemos a un documentalista justamente acercarse a muchas de estas figuras que están alimentando pues estos modelos de masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un material interesante por ahí para complementar un poco lo que hemos platicado aquí. Y miren, hay muchas cosas más que les pueden ayudar a complementar y quizás para contrastar, ¿no? Nips y yo por ahí hicimos uno sobre Más que Rivales, que definitivamente va a contrastar muchísimo con eso, o hemos hablado aquí de Heartstopper también, entonces para darles un poquito de referencia de otros productos que hemos estado mencionando y que contrastan con algunos de estos temas, no necesariamente en un contexto de oficina. Y bueno, les pido que nos compartan alguna observación, algún comentario final. Pues ya se firmó para la segunda temporada, el argumento es, o de dónde va a partir, pues, ¿no? Y donde tiene que desarrollar otros personajes, es que Jerónimo es la única unidad de Jabones Olimpo, huele a limpio, porque aparte ese es el eslogan, qué risa, Olimpo huele a limpio. Se rompieron la cabeza. Decide no vender, entonces, pues bueno, ahí se queda la continuidad de la historia. Vamos a ver cómo le va en la segunda temporada, pero bueno, lo que nosotros queremos hacer es justo hacer estas críticas culturales para poder entender cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue lo que pretendimos acá y pues bueno, ojalá tengamos más espacios como este y vamos a ver en qué va, en qué sigue para la oficina. El voltear a ver a la oficina así como un producto que te entretiene, pero no es un producto que esté utilizando, digamos, un humor que sea violento en el sentido de que no lo está replicando para hacer chiste, ¿no? Sino que lo hace como una crítica. Entonces, que a partir de ahí, si bien nos podemos reír, nos podemos entretener y nos podemos incomodar, pues habría que pensar qué es lo que ya se ha normalizado tanto dentro de los espacios, en este caso el laboral, el de oficina, el de Godín, que cuando lo vemos entonces en una serie de comedia dices, híjole, es que claro, me río porque esto sí pasa y me parece tan malo, pero que a veces no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo en una dinámica de ponerle un freno o hacerle frente a algo. Entonces, creo que verlo desde ahí, disfrutarlo desde la comedia, pero que nos lleve a una reflexión de
qué sí tiene que cambiar y qué cosas ya no podemos dejar pasar solamente porque me incomodan y más bien que esta incomodidad nos lleve a transformar ciertos espacios. Para mí es una serie que tiene que verse, está haciendo algo interesantísimo con el humor en México, lo está transformando, aunado a esta idea de la técnica del falso documental. Me parece que esa sátira funciona muy bien y en suma es la representación de la cultura laboral mexicana, donde los personajes son parte de la subalternidad. Entonces, esta idea de personajes que vienen de la clase trabajadora, entonces yo creo que podemos pasárnoslo muy bien y también hacer reflexiones interesantes sobre cómo funcionamos en nuestra sociedad. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Ahora sí que en la oficina se habla mucho y qué mejor que esta oficina nos esté dando mucho que hablar. Ya Nips lo decía, no le podemos pedir a estos productos, a ningún producto, a ninguna película o a ninguna serie que explore todo a profundidad o que realmente nos presente algo que nos lleve a una reflexión en otros niveles, pero sí les podemos pedir que pase eso de las oficinas, que nos dé de qué hablar y que nos dé oportunidad de conversarlo y de mirar nuestro propio entorno y de mirar otras perspectivas, cosas que están sucediendo bien o que pudieran suceder de mejor manera y definitivamente todas esas cosas que no están sucediendo bien. Mónica, Clau, Nips, muchísimas gracias. Gracias a quienes han estado aquí con nosotros. Por favor, déjenos su like, suscríbanse al canal, síganos en las redes de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México y de Blua Media. Y bueno, nosotros los vemos aquí como en las oficinas todos los días. Por favor, ustedes vean y sigan Dilo con Igualdad de Género y nos vemos muy, muy pronto en otro Dilo con Igualdad de Género.